¿Qué tal, Laura? Pues mira, hoy estoy bastante ilusionada, la verdad. ¿Por qué? Porque traemos por primera vez al podcast una nueva disciplina, ¿Cuál? el teatro. El teatro. Qué bonito es el teatro. Y qué mejor personalidad, persona, maestro, que una de las mayores referentes del teatro aquí en Andalucía, en España, Sevilla. La humanidad. La humanidad, Pedro Álvarez Osorio. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo Vaya estás? presentación, dice. Sí, hombre, aquí hay que presentar por todos lados. Obviamente. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros aquí para hablar de teatro. Exactamente. Bueno, pues el placer es nuestro. Lo primero que te quería comentar es ¿por qué el teatro? Pregunta difícil. Bueno, pero difícil o fácil. Yo creo que uno al final se dedica a lo que se dedica, sobre todo cuando uno tiene ascendientes directos. Bueno, aunque después contaré que algo sí tengo. ¿Por qué el teatro? Por casualidad. Yo sí, desde el punto de vista anecdótico, yo desde muy pequeño he ido al teatro siempre. Mi padre me llevaba al teatro. Era de las pocas cosas a las que podía ir. Y además mi familia, por parte de mi bisabuela, creo que es, una bisabuela, tenían teatros en Sevilla. O sea, el Teatro San Fernando y el Teatro Cervantes eran de mis parientes. Por lo tanto, teníamos un palco y habitualmente cuando eras niño ibas al teatro para ver las cosas de niño y cuando ya creces un poco más, pues vas a ver lo que es un poco mayor. Esto me hace ser habitualmente el teatro. Y después hay otra casualidad. En un momento determinado, aunque no lo parezca, porque ahora soy agnóstico, diría, más ateo, pero bueno, en su momento me fui al seminario. Y en el seminario me hice cargo de todas las actividades culturales, y entre otras el teatro. Entonces me puse a prepararme para hacer. Yo no me dedico a una cosa sin empezar a prepararme. Entonces me puse a prepararme, me vi, era en un brete, me vine a Sevilla, me puse en contacto con los grupos de Sevilla y ahí, pum, 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 andando, pues Claro, mira, aquí estoy. que el teatro te llamaba a la puerta todo el rato. Eso es. ¿Y para ti qué es el teatro? Para mí el teatro, pues es primero un divertimiento. Yo no concibo el teatro si no te lo pasas bien. El teatro solo como una profesión es difícil. Por eso yo realmente empiezo a ganar dinero en el teatro o vivo del teatro muchos años después de empezar profesionalmente. Yo estoy trabajando en el teatro, sobre todo en las compañías de teatro independientes, sin ganar nada. Hasta años después que ya pueden de alguna manera liberarme. Y entonces empiezo. Entonces por eso fundamentalmente es un divertimento. Y después es un medio de expresión fundamental. Yo creo que es de los pocos medios de comunicación y expresión que permiten que las personas podamos hablar de persona a persona, sin intermediario. Puede pasar igual en el cine, en la televisión, en este mismo podcast, en cualquier cosa, siempre hay un filtro. Hay una cámara por el medio que te está viendo. En el teatro no. En el teatro, si tú te equivocas directamente. Aquí, si en un momento determinado el realizador quiere cortar, te corta algo y te pega. En el teatro no. Lo que ocurre directamente. Es vivo. Es vivo. Y el espectador está vivo también. Y como usted es espectador, de alguna manera estás tú también. Eso te da una riqueza y te da unas posibilidades de expresión importantes. Y más teniendo en cuenta que yo procedo del franquismo, una época donde la cultura no estaba de acceso a todo el mundo, y sobre todo un determinado tipo de cultura, una cultura crítica en absoluto. Entonces te permitía poder decir cosas que no puedes decir habitualmente. No solamente política, también desde el punto de vista social, incluso desde el punto de cualquier otro punto de vista. Había cosas que estaban prohibidas, es decir, bueno, pues tú podías por el medio del teatro infiltrarte en otros campos y comunicarte. Manifestarse, ¿no? Y por último, la gente de teatro suele ser gente abierta, suele ser, hay de todo, como en todas partes, pero suele ser gente abierta y eso también te da unas grandes posibilidades. Por eso, bueno, ha sido un caldo de cultivo, me ha permitido que yo, aunque me he dedicado a la enseñanza durante muchos años, después al final me he dedicado también a la enseñanza del teatro y al teatro en sí mismo. Y en esta línea de enseñanza, dirección a la que tú te has dedicado en el teatro, tu seña como creador, autor, ha ido evolucionando a lo largo de la evolución de los años, de las tecnologías y todo esto, o siempre has tenido una seña muy marcada? No, si uno permaneciera siempre sentado en un sitio, yo creo que sería un marmolillo. No creo que uno crece. Evoluciona. Uno evoluciona, claro, y lo que está ocurriendo a tu alrededor evoluciona. Y más en el teatro. El teatro tiene una ventaja sobre otras artes y tiene una desventaja a su vez. Una es que es un arte colectivo. Casi todas las artes, de alguna manera, uno puede llegar a realizarlas solo. En el teatro no.
El teatro necesita de los demás. Entonces esto te hace que tienes que estar participando y colaborando con otros y otras, claro. Entonces eso te enriquece de alguna manera, te transforma. Las relaciones con los demás te va transformando. Y eso te va transformando también conforme la gente es más joven que tú, pues llega un momento que todo eso está influyendo. Yo digo muchas veces que pasa como la enseñanza. El profesor que cree que lo sabe, que es él el que enseña y que no aprende, es un soquete. Está equivocado, Sí. claro. Sí. Uno va a enseñar, pero con la condición de que tú también me enseñes. Un profesor aprende casi tanto o más que aprenden los alumnos de él. Él aprende de los alumnos. Pues en el teatro pasa exactamente igual. Y más si te ocupas el cargo de dirección, a la cual accedí también por casualidad. Yo empecé siendo actor, después un poco dramaturgo, metí en el equipo de dirección hasta que circunstancias me llevan a ser director. El director tiene la posibilidad de colaborar con todos los que están alrededor. Por lo tanto, no solamente coordina al equipo, sino además aprende de él. Si no aprende, pues es tu problema, pero yo creo que sí. Yo espero que los que me conozcan piensen que mi teatro, de alguna manera, mi manera de enfrentarme al teatro ha podido evolucionar. Pero a pesar de todo, yo creo que todo ser humano tiene sus propias pautas. El otro día estuve viendo, por ejemplo, el espectáculo 1936, que hicieron en el Central. Y mucha gente que lo conoce me decía, ¿te gustará el espectáculo? No digo sí, me ha encantado, porque es muy tuyo. Y es verdad. ¿Te decían eso? Sí, es verdad. Es una manera de enfrentarse al teatro que es muy parecida a la mía. Entonces, que yo me siento muy identificado. De hecho, estuve con Lima y le dije, no me importaría filmar este espectáculo. No se lo suelo decir a casi ningún espectáculo, porque hay otros espectáculos que me pueden gustar incluso, pero no tienen nada que ver conmigo. Claro. Ese espectáculo tiene que ver conmigo. Tiene manera de enfrentarme al teatro, manera de... ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tengo mis particularidades y creo que cada uno lo irá viendo. Aunque las obras sean muy diferentes, tú de alguna manera te enfrentas al teatro con una particularidad. Y la primera de todas es que el actor es la pieza fundamental de un espectáculo, de una puesta en escena. Claro. Puede ser importante, y lo es, la iluminación, la escenografía, la dramaturgia, el texto, todo. Pero el actor es la pieza fundamental. Una obra para mí se transforma si tengo un actor o si tengo otro. Claro. Depende mucho de la persona, de la manera Totalmente. de interpretarlo. Total, y de encontrarlo. Yo puedo tener en el pensamiento el carácter de un personaje, pero si el actor no es capaz de darme esa imagen que yo tengo, me la transforma. Claro. Me tiene que convencer también, claro, de que ese personaje va por ahí y no va por allí, como yo estaba pensando. Y en ese encuentro creamos. Entonces eso te hace transformarte, claro. ¿Consideras que pasas un proceso de creación con el actor entre lo que era la idea que tú tenías en mente de Sin tu dudarlo. personaje? Sin dudarlo. Yo he tenido experiencias, por ejemplo, que no son muy agradables porque el que llega después ya se encuentra un espectáculo hecho. Las sustituciones que en teatro se dan con tanta frecuencia. Un actor, por las circunstancias que sea, en un momento determinado tiene que abandonar un espectáculo y aparece otro. Ese otro transforma el espectáculo. Claro. Y mira que no reformas todo el espectáculo. ¿Parece una tontería? Pues no, transforma el espectáculo. Y tiene que ser así. Quizás no se le da el tiempo suficiente para que esa transformación sea mayor, pero es que también la producción te evita que eso se pueda hacer porque tiene costos. Claro. Y esos costos ya son algo que nadie puede cubrir. Pero si no, realmente se transformaría. Y si un actor que sustituye a otro evoluciona dentro de un espectáculo, ese espectáculo lo va a llevar a otro camino, que no era exactamente el mismo al anterior. Eso es lo bonito del teatro, ¿no? Claro. Que nunca va a ser igual. Eso es. Esa es su grandeza y esa es su miseria, por otra parte. Pero claro, el tener que trabajar con el público y persona a persona supone que su reproducción tiene unos costos muy elevados. Tienes que, si lo haces fuera de tu ciudad, por el tema del traslado de ciudad, y si no lo haces porque tienes que pagar sueldo, entonces tiene unos costos elevados. Y esto hace, y tampoco tiene, persona a persona tampoco se pueden hacer en lugares excesivamente grandes. Los musicales, que cantas y elevas mucho más la voz, puedes trabajar sobre espacios más amplios. Pero el teatro de verdad, el teatro adquiere, lo ideal es una sala que tenga no mucho más allá de 500 o 800 localidades. Todo lo que exceda de eso ya es un poco excesivo para el teatro. En el teatro en general, a no ser que sea un espectáculo, digamos, que tenga una gran expresión abierta
y muy vinculado con el tema de la danza o de la expresión corporal, etcétera. Porque para que vaya de persona a persona tiene que haber esa relación entre persona a persona, si no, el espectáculo no funciona. Claro. A lo largo de tu trayectoria has dirigido obras de Lorca, como El Público, Bernarda Alba. ¿Cómo consideras que te ha marcado en tu trayectoria dirigir obras de Lorca a la hora de llevarlo a cabo? Que hay un retrato. Y también es que leímos ayer un artículo muy interesante tuyo del Diario de Sevilla que nombrabas mucho la figura de Lorca y nos pareció muy interesante preguntarte. Bueno, lo primero que yo es que a Lorca lo descubrí muy tarde. Yo no lo descubrí a Lorca muy al principio de mí. Lo conocí más, lo conocía como poeta, pero no como dramaturgo. Incluso podía tener hasta algún aspecto crítico con respecto a él. Esa obra que se llama de teatro imposible o irrepresentable, cosas de ese tipo de estilo, yo entonces no la veía ni me acercaba a ella, pero progresivamente, al ir acercándome a él, he descubierto dos cosas fundamentales. Una, que era andaluz. Y esto, que aunque parezca una tontería, es fundamental, porque yo también me siento muy andaluz. He nacido aquí y he vivido aquí, y tengo, lo que sé, algo que me identifica. Segundo, pertenecía a una familia de tipo clase media burguesa, muy parecida a la mía, y con unos principios también con un cierto parecido. Y eso progresivamente, y después su pensamiento, ese pensamiento abierto y con esas ganas de investigar. Estamos hablando de los años 30, una época donde no estaba muy considerado todo este proceso de la investigación, o por lo menos en España, le hace ser un hombre que va muy de cara al futuro. Esto me ha permitido ir investigando sobre él. De hecho, llevo muchos años investigando sobre él. Incluso atreverme. La Casa de Bernarda Alba, bueno, pues es una obra ya madura, cerrada, completa. Digamos, es más fácil pero meterse con el público, esa obra enigmática, de la que no solamente conservo las distintas versiones que se han hecho y se están haciendo, sino también incluso los comentarios, análisis que se hacen tan dispares sobre él. Yo tengo mi propia teoría, que afortunadamente descubro que poco a poco se va extendiendo y todo el mundo piensa lo mismo. Por ejemplo, yo opino que esa obra es una obra completa, entre que todo el mundo que dice que es una obra incompleta. ¿Por qué dicen eso? Porque el manuscrito que se conserva es un manuscrito que le falta un acto completo. Claro. Que yo doy una explicación, yo digo, ese acto falta porque Lorca, antes de mandarlo a editar, que no lo llegó a mandar a editar, porque se fue a Granada y se quedó el texto allí, lo quitó, porque no hacía falta. Era realmente el momento donde el público se revela dentro del teatro, y con ese plantea un comienzo de otra obra, que es La Comedia sin título, que es exactamente lo mismo. Un público, en un caso es una revolución, el otro es un público que se rebela contra el teatro. Y en un caso se trata están haciendo un espectáculo sobre Romeo y Julieta, y en el otro caso están haciendo un espectáculo sobre la vida es un sueño de verano. Pero es el mismo tema. Lo saca de ahí y empieza con otra cosa. Porque no hacía falta, porque ya estaba suficientemente explícito. Vale. Entonces, enfrentarse a esa obra desde la perspectiva de que es una obra completa te permite meterte en ella casi como en un sudoku. Hay muchos cuadros que rellenar y todos de alguna manera tienes que encontrar. No digo que la razón sea la única manera que te mueva a la creación, pero la razón también tiene que estar. Y esto me permite acercarme a la obra, y yo me acerqué a la obra y me sigo acercando a la obra con una comprensión total. Lo que es verdad que no es una obra realista, o digamos no una obra naturalista, porque cierto realismo sí tiene, pero es una obra que es un sueño. Entonces, esta capacidad que tiene Lorca de crear teatro y a la vez de ensoñar dentro del teatro, a mí me interesa mucho. Porque yo creo que el teatro, he dicho antes, son actores, pero sobre todo también otra cosa que el teatro es una metáfora. Una metáfora de la vida, una metáfora del pensamiento, una metáfora de las emociones, y en eso Lorca es un maestro. Por eso me gusta y me sigue interesando Lorca. Y me parece que sigue teniendo enorme actualidad. Hombre, ha trascendido a la historia Lorca. Él estaba adelantado realmente a su tiempo. Exacto. Y se ha convertido en un clásico. Que son esos autores que consiguen que su obra no solamente se represente en un momento. El teatro no es una crónica del momento. El teatro puede ser una crónica del momento, pero o trasciende ese momento o se queda en una cosa anecdótica, temporal. Claro.
Y ese teatro es el que yo llamo teatro clásico, que no es solamente el que hicieron los griegos, sino el que se puede hacer también hoy día, pero trasciende esa misma temporalidad. Claro. Pues un poco cambiando de tema, pero siguiendo en este mural, arriba a la derecha hay 2 fotos que también creo que es momento de volver a reivindicar por lo que sucedió en el Instituto del Teatro. Ese es el CAT, ¿no? Lo de abajo, ¿no? Sí, Por sí. el teatro, el CAT, sí. Estuvimos viendo vídeos sobre toda la... pues lo que ocurrió con la diplomatura, ¿no? La diplomatura de que nunca se le concedió a los alumnos. El título. Que tú fuiste una de las personalidades. Mi padre también estuvo por ahí porque fue alumno. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué...? Pues mira, desgraciadamente estas cosas se crean con el esfuerzo de muchos y durante mucho tiempo. Y se destruyen solamente por el capricho de alguien. Se destruyó por el capricho de una consejera que nos tuvimos la desgracia de padecer aquí. Y decidió liberar presupuesto y dijo, ¿para qué hace falta 2 escuelas de teatro en Sevilla? Estaba la ESAD, La ESAD. y por otra parte estaba el Instituto del Teatro. El Instituto del Teatro, yo creo que en aquel momento, y yo era un profesor más, por lo tanto puedo decirlo con plena libertad, yo creo que era de las mejores escuelas que había en España. Lo creo yo y lo creen otros muchos. Prueba de ello es que de los 150 alumnos aproximadamente, creo que pasaron por allí, creo que está por ahí la cifra, o 200, un altísimo porcentaje son hoy los actores andaluces fundamentalmente que figuran en Figuras Como Paco León. Paco León, Paco Tous, Tous, Alex O'Doherty, Antonio Dechen, etc. Podríamos seguir, José Luis García Pérez, etcétera, etcétera. O sea, muchos. Lo cual indica, bueno, algo demasiado, no demasiado mal se hizo. ¿Por qué se destruye? Se destruye por capricho. Pero además se destruye por capricho y yo creo que pocos países son tan caimitas como somos aquí. Porque no pasa nada. No hay ni una placa que diga en ese edificio que se construyó precisamente y que Adolfo Marsillá cuando estuvo por aquí decía pocas escuelas en Europa tienen la calidad que tiene esta escuela ya desde el punto de vista solamente de edificio y de infraestructura. Claro, los medios son importantes también a la hora de enfrentarse. Se desaparece, ni siquiera la Junta de Andalucía se ha preocupado de poner un cartelito allí, claro que fue la propia Junta de Andalucía la que lo destruyó, porque no lo crea la Junta de Andalucía, aunque alguna gente lo piense, lo crea la Diputación de Sevilla. Entonces se crea la Diputación de Sevilla y siguiendo el modelo de lo que habían hecho en Barcelona con la ESAD de allí y con el Instituto del Teatro, que se creó también la Diputación, lo que hacen es establecer, en Barcelona establecieron un convenio por lo cual todos se metieron en el apoyo a la misma institución y crearon el Instituto del Teatro. Vale. Que es a ese modelo es el que se hace aquí. Aquí, a diferencia de eso, la Diputación cede todo el tema a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía, como pasa muchas veces con los gobiernos, pues tenemos la desgracia de que llega un consejero o consejera o un ministro o ministra, si es en caso nacional, y caprichosamente decide destruir lo que ha costado tantos años construir, pero caprichosamente. Da mucha pena. Y no pasó nada. No pasó nada. Un presupuesto que está dedicado a eso, un desarrollo, fue el mejor momento más brillante, yo creo, del teatro andaluz. Yo en el momento que yo estuve al frente del Centro Andaluz de Teatro propuse que se hiciera otra unidad de producción, porque Andalucía es muy grande, Andalucía es tan grande como Portugal, y no hubiera solamente una en Sevilla, sino hubiera otra en Málaga y en Granada. ¿Sabéis por qué no se hizo? No. Porque me dijeron que yo decidiera si era en Málaga o en Granada. Yo dije, eso sí que no lo voy a decidir yo. Eso es un tema que tenéis que decidir vosotros con los malagueños y con los granadinos. Málaga, por lo que significa de ciudad y porque tiene una escuela de arte dramático. Y Granada por la tradición teatral. Las dos se lo merecían perfectamente. Y sobre todo, se hubieran merecido las 8 provincias, las 8 capitales. Pero para llevarlo también a Oriente, ¿no? Para tener, digamos, uno en un lado de Andalucía y otro en otro. Pues como no se ponían de acuerdo y pensaban que aquello iba a crear, porque eso es así, en la política muchas veces son así, por no crear problemas, lo que se crea es la inactividad. Y entonces, esto no se sabe, muchas veces se critica a alguien porque hace algo, pero por lo menos hace algo. Y aquellos o aquellas que no hacen nada, o lo único que hacen es destruir. Bueno, pues ese fue el caso de nuestra ínclita Carmen Calvo, que se encargó por sí sola de destruir
lo que había costado tanto esfuerzo. Y lo terrible de eso es que nosotros como ciudadanos no hacemos nada. Porque yo se lo dije a ellos cuando estaban en el sistema, digo, si el problema somos nosotros como plantilla, yo renuncio a mi puesto. Elegir entre los que hay en la ESAC y lo que hay, lo mejor. O ponemos todo a vuestra disposición en una bolsa, elegir lo mejor. No había voluntad de hacerlo. Porque lo que querían era liberar presupuesto. Porque llegan al gobierno y lo que quieren es tener presupuesto para manejarlo a su antojo. Y no se dan cuenta que vienen al gobierno para gobernar, para seguir lo que estén haciendo los otros bien, corregir lo que se está haciendo mal y mejorar todo lo posible. Preocúpate de conseguir más presupuesto y a más cosas. No, es mucho más fácil eso. Destruir. Destruyo, me quedo con el presupuesto y eso lo empleo en lo que a mí caprichosamente me parezca. Claro. Porque tengo unos años de poder. El poder es muy malo, ¿eh? Pues terrible. Pues sí. Hombre, es una pena. Yo que ahora mismo estudio interpretación, las historias que me cuentan del Instituto del Teatro, digo, ojalá estudiar ahí, sí. Y encima aquí en Sevilla. Sí, era un centro donde nosotros podíamos elegir al año, me parece que estaban entre 40 personas aproximadamente, y se podían presentar 200, 250, ¿eh? A los cuales había que hacer unas durísimas pruebas de selección, que nos podíamos equivocar, ¿eh? Pero bueno, o sea que ya hay unos filtros importantes. Bueno, se hizo, desapareció y no se vuelve a hablar de él. Y si te metes en la hemeroteca y en internet, el Instituto del Teatro, de lo que aparece, es exclusivamente por lo que se movieron los alumnos, tu padre y otros, para tratar de que le dieran la diplomatura durante unos años. No aparece nada más. Yo escribí unas memorias profesionales hace unos años, en el año 20, me parece fue, sí, el año 20, y en ese momento pues quise averiguar qué es lo que se hablaba del Instituto del Teatro, que estaba en las redes. Nada. No hay ni una placa en el lugar, en la calle San Luis, que se diga que allí estuvo el Instituto del Teatro. Y han sido años, años duros, con mucha gente echando mucho esfuerzo y partiéndose los cuernos allí, y formándose sobre todo, que es lo que me parece más importante. Afortunadamente la gente que pasaron por allí son fieles y de vez en cuando ahora va apareciendo porque lo nombran en algún sitio. Cuando le hablan de dónde se formaron, algo por el estilo, lo van contando. Y esto permite que de alguna manera, bueno, siga subsistiendo. Siga en la memoria. Eso es. Y bueno, me alegro. Bueno, nos alegramos que esto se haya mencionado en este podcast, sí, y de gente joven. La verdad. Porque a lo mejor alguien en un futuro dice... Para mantener la memoria. Sí, que hablando de los jóvenes, por cierto... No, y esa es una de las cosas que te dice, ¿qué te roban? Te roban la posibilidad de poder ser... Ya no hay actores jóvenes del Instituto del Teatro. Claro. Ya los actores que hay son de tantos años ya, que ya son de mediana edad para arriba. No, claro. O sea, ¿dónde están esos actores jóvenes o profesores jóvenes? Porque yo ya no estaría, lógicamente, estaría ya jubilado, estarían otros. ¿Dónde están? No están, no existen. No está esa posibilidad. Que hablando de jóvenes, hay un tema que... Pues sí, queríamos hablar sobre el teatro en las nuevas generaciones, las nuestras, por ejemplo, sí. Que generalmente es algo que no se da, o sea, no se escucha de decir vamos a ir al teatro como un plan, como un hombre extenuante. Como que se ha perdido mucho la costumbre, ¿no? No se ha perdido, no ha existido. ¿No ha existido? Bueno, ni en un pasado existían los jóvenes. No, el teatro nunca ha sido de acceso para los jóvenes. Ha habido un teatro infantil históricamente. El teatro era el medio de comunicación de masas, me refiero históricamente ya en el tiempo, cuando no existían además los medios de comunicación de hoy, sobre todo para adultos. Alguna expresión se hizo, pero ya es en el siglo XIX, poco antes, en el XVIII, se hace alguna cosa esporádica para atracción de los niños. Y sí existía un teatro que le podemos llamar, por llamarlo de alguna manera, teatro familiar. Que este es un teatro, digamos, determinados entornos culturales donde se celebraban encuentros y debates alrededor del hecho del teatro. Porque unos escribían, porque otros representaban, etc. Yo, además de los dos teatros, eso que te decía de mi bisabuela, yo conservo fotografías de mi abuela vestida de arabesco, no sé qué función estaría haciendo, pero era una función de teatro. Porque en su propia casa, mi bisabuela tenía también un pequeño teatrito, donde de alguna manera celebraban. Esto se hace sobre todo, pues se hace en las clases burguesas, pero también se hace en las clases proletariadas. O sea, ahí había por lo que llamaban el teatro de...
no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero se hace en los lugares donde los jornaleros en el campo se reúnen para hacer las labores del campo. Las labores del campo se hacen fundamentalmente durante una serie de horas al día, que son muchas, pero después la mayoría vivían allí. Allí se hace un teatro especial, que me parece que, si no recuerdo mal, fue Luis Montoto el que hizo su tesis doctoral sobre ese tema. Yo creo que la debo tener, vamos, una tesis doctoral que entonces eran 25 o 30 páginas. Ese era el teatro. El teatro era un fenómeno de comunicación de adultos. Es ya en el siglo XX, realmente, cuando se empieza a plantear el teatro ya para los niños. Entonces hay un periodo de transición que siempre ha existido, pero que ahora se plantea como una necesidad. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué se alejan del teatro? Entonces hay demostrado, estadísticamente, porque se ha hecho encuestas y demás, que los jóvenes van al teatro, bien, si tienen la suerte que lo lleven sus padres o el colegio. Y durante el tiempo escolar, pues van al teatro con más o menos frecuencia, depende del centro escolar que le ha tocado o los padres que le han tocado. Llega un momento que eso se interrumpe. Los jóvenes se liberan un poco del tema escolar, ya digamos llegan a bachillerato, y ya a principio de universidad son otras las preocupaciones y el teatro no está en ellas. Y las primeras que se empiezan a acordar otra vez de que existe el teatro son las mujeres. Son las mujeres las que vuelven al teatro, no los hombres. Los hombres son muy pocos y cuando empiezan a aparecer son de la mano de una mujer. Tú lo ves cuando llevas un teatro, como yo he tenido durante muchos años, tú ves exactamente las edades y vas viendo cómo esos jóvenes que son traídos al teatro por mujeres. Son unas maneras de ligar. Arrastrar. Claro. Bueno, sí. Una de las ofertas, no olvidemos una cosa que es importante, son las mujeres las que sostienen la cultura, no solo el teatro. Teatro, la literatura, el cine, la pintura, son las mujeres. Los hombres somos unos cazurros que vamos tirados cuando tenemos la suerte de tener una mujer que es culta y nos tira y nos lleva. Por el teatro igual. Y entonces, a partir de los 25, 45 años, esa edad, mujeres sobre todo profesionales, con titulación superior, preferentes, son el público medio o mayoritario realmente en los teatros. Y ya a partir de ahí, pues depende de la vida de cada uno, o bien permanecen toda su vida hasta que se mueren, o bien se van alejando, acercando. Y los hombres, pues no hemos conseguido de una u otra manera, pero no hay que alarmarse excesivamente porque no es un histórico. Pero por otra parte habría que buscar también por qué los hombres se nos mueven tan fácilmente para coger una pelota y empezar a pegarle patada a una pelota tan fácilmente y con tanta dificultad acceder a la cultura. Sí, es verdad. A un libro, a una obra de teatro, a una película, etc. Sí, pero es verdad que tanto las películas como a lo mejor la lectura, yo creo que es incluso un más tópico, un tema más común que el teatro a día de hoy en los jóvenes, digo. Y mi pregunta es por qué, o sea, ¿cuál tiene que ser el acercamiento? Yo no sé si a lo mejor crear una compañía joven que los acerque, no sé. Bueno. Se dio el caso, voy a poner ese ejemplo porque además creo que desde el momento de liberación que comentabas antes, en el que deja de estar con los padres, termina bachillerato, la única obra de teatro a la que yo he ido por mi cuenta fue la de No me toques el cuento, porque precisamente estaba Masi y estaba allí. Y sinceramente es triste porque es verdad que al final tiraba mucho de la imagen pública de ella para que la gente fuera al teatro porque ella es una famosa... ella es dobladora, es muy conocida, pero es verdad que yo después fui allí y es que Masi no era de las que más me importaban. O sea, me lo pasé bomba, era un teatro más juvenil y nos hartamos de reír todos, o sea, fue muy divertido. Y es curioso, a lo mejor es triste porque hay que tirar de esa imagen pública, pero también es verdad que ayuda a que gente, pues más o menos 18, 20 y tantos años, vayamos a ver una obra y que al final salga de allí con otras expectativas. O sea, tú vas a ver a la persona, pero al final sales diciendo que bien me lo he pasado, que me han encantado las 4 actrices y claro, podría ser una... Pero ¿cómo se puede lograr que los jóvenes se empiecen a interesar de manera más común al teatro que no sea por influencers? Por eso he dicho el hecho de que yo sé que aquí en Sevilla ha habido varios intentos en los últimos años de crear una compañía joven o algunos laboratorios de jóvenes impulsados por la Junta, por la Diputación de Sevilla. Yo he estado en un laboratorio, duró un año. Se dejó
Bueno, primero, estas cosas hay que darle continuidad. Segundo, No, pero duró un año por falta de apoyo. por falta de apoyo, claro, pues digo, Sí. de la propia institución que lo... Sí, sí. Claro, digo, hay que darle continuidad. Estas cosas no es que yo me haga un cursillo de una semana. Eso, segundo, es un tema social y colectivo. ¿Qué respeto le tiene el teatro, por ejemplo, a la televisión? Y no es que sea la televisión ya un elemento fundamental, porque ya la televisión ha desaparecido. Ahora mismo las plataformas sustituyen a las televisiones y los jóvenes, ahora parece que con las revueltas están volviendo algunos jóvenes, eso dicen, pero los jóvenes no acceden a la televisión normalmente, sino a las series o películas o historias que hay dentro de las plataformas. Pero bueno, ha habido su momento que la televisión ha podido hacerlo. ¿Ha hecho algo? No. No. Se olvidaron todos. Eso no... O sea, y socialmente. Pero fíjate, un país que tenemos aquí al lado, Portugal, es un país que ama el teatro. Este país no ama el teatro. Este país lo hace porque, como otras muchas cosas, nosotros somos muy sevillitas, muy sevillanitas. Por ejemplo, en Sevilla, y los granadinos, somos muy chauvinistas de lo nuestro, pero porque lo tenemos. Tampoco es que haya un aprecio maravilloso, porque significaría que en una ciudad monumental como la que tenemos deberíamos ser un pueblo limpio, que tratáramos de que realmente nuestras calles estuvieran limpias, de respeto a esos edificios tan maravillosos que tenemos. Somos más guarros que el mundo, ¿o no? Es Pues lo verdad mismo que- nos pasa en todo. O sea, tú dices, nosotros tenemos el teatro, sí, lo tenemos, pero lo tenemos como un hecho puramente residual y minoritario. No es prestigioso. Una familia, un hijo o una hija, se mete de actor o de actriz y la familia lo ve como un drama. Ahora menos, porque les da igual porque no hay trabajo en general. Y por eso tenemos mayor salida. Pero es verdad. Ya, es verdad, es verdad. Entonces es una de las maneras, de alguna manera, de aprovechar las dificultades que la sociedad nos da. Entonces hay muchos jóvenes que se meten, pero cuando se meten no se meten en el teatro. Se meten en el tema cercano a la creación escénica, pero más vinculado con el tema de la imagen. Lo que les llama la atención porque lo que tienen a la vista son las pantallas. Entonces, claro, una influencer es una influencer, pero ¿qué joven no sueña con estar en una serie de jóvenes que en un momento determinado te contratan, incluso sin formación de actor ni de nada? Esos son los sueños, porque se piensa que esto es ¡pluf! Y ya soy grande, ya tengo una pasta, ya tengo no sé cuánto. Se quiere hacer además en 4 días, no en una formación académica durante 3 o 4 años que te permita tener una fortaleza también en la técnica suficiente para poder desarrollar aquello. No, todo rápido. Esta es la sociedad que tenemos y esto es lo que será. Entonces, depende de la ciudad. He puesto ejemplo en Portugal, porque en Portugal, por ejemplo, las profesiones escénicas son unas profesiones de prestigio. Si hay alguien en la familia que se dedica al mundo de las artes escénicas, o teatro, tanto actor como director, como escenógrafo, o como tramoyista, es prestigioso. Aquí no. Y también es verdad, la sociedad no permite tampoco una vida saludable. El otro día oía, me parece que ha sido con motivo de los premios Goya, hablaba algunos actores, es decir, el tanto por ciento de actores que viven exclusivamente de su profesión. No Sí, llega al 10%. muchísimo. Lo comentó la que ganó el Goya, ¿no? Ah. No llega al 10%. Significa que más del 90% de los chicos y chicas que se dedican al teatro no viven de eso. Lo tienen como un elemento complementario. Sí. Entonces las perspectivas no son maravillosas. O sea, no podamos pedir peras al olmo, como se dice. O sea, No, claro. conformémonos con lo que tú dices, fomentar, que ojalá se hiciera en todos los sitios, en todos los pueblos, en todos los barrios, en todos los sitios, el teatro de aficionado que se ha perdido. Pero existe, pero existe más de lo que se pueda pensar, porque permite dos cosas. Uno, una mayor cualificación como persona y otra, una mayor cualificación como ciudadano, porque participar en el teatro es aprender ciudadanía. Cuando tienes que trabajar con los demás, tienes que aprender ciudadanía, tienes que aprender lo que es la convivencia. Y es una escuela maravillosa para cualquier disciplina. Entonces, por lo tanto, dice, te dediques después al teatro, no te dediques, foméntalo a todos los niveles. Eso ha desaparecido hasta de las escuelas. Yo durante años fui profesor de profesores, de enseñanza media y enseñanza primaria. Y les enseñaba a utilizar las técnicas del teatro para aplicarlas en clase, para dar cursos también ellos. Todo desapareció. Porque los presupuestos no daban para esas cosas. Es muy No quiero ser desolador. pesimista, pero es desolador. Es desolador. Claro. Es completamente desolador. Hay que reivindicarlo. Como digo, como todo.
hay que reivindicarlo. Y cuando seáis 20, pues seréis 20. Cuando seáis 40, seréis 40. Yo creo que el que no llora no mama. Luego, por lo tanto, hay que seguir siguiendo, porque es la única manera. Porque de otra manera, a nuestras instituciones no les interesa lo más mínimo. Van al teatro porque figuran. Nos respetan porque tenemos capacidad de convocatoria de la prensa. Y podemos salir a la prensa y poder decir cosas. Por eso nos respetan, no por otra cosa. Por miedo. Porque es la única manera de sostener esto. Por miedo a que le digas más de la cuenta. Y mientras más conocido eres, más te pueden respetar. Porque, cuidado, vamos a mimar a este o a esta, que... Claro. Bueno, pues ya está, pues aprovechemos eso. Para Pues, reivindicarlo. Claro. Yo creo que es una... Ya el tiempo ahí hay un contador, se nos está acabando, pero yo creo que ha terminado la entrevista de la mejor forma, De la mejor que forma es posible. con un grito de reivindicación al teatro, que al final el teatro es vida, que hay que... Y me alegro mucho que te hayamos traído a un programa hecho por jóvenes, que haya como esta conexión de diferentes generaciones y a ver si nosotros conseguimos pues volver a darle vida al teatro, ¿no? En lo que necesitéis, yo estaré ahí echando mano, todo lo que pueda. A los que le estén viendo le entren ganas de ir al teatro, porque a mí me están entrando unas ganas de ir al teatro hablando Hombre, tanto. también los teatreros tenemos que hacerlo bien, para que cuando vaya, porque algunas veces digo, veo un espectáculo y digo, no queramos que el público vuelva otra vez, porque es que esto es insoportable, yo no volvería. Claro, claro. Pero no, eso de broma, la mayoría hay cosas maravillosas en el teatro. Y yo creo que sorprender con el teatro es la mejor manera. Esa persona que entra en el teatro y tú lo ves que no ha entrado nunca en un teatro y mirando con curiosidad para un lado y para otro, tú dices, eso es un alma ingenua, nueva, fantástica, no la puedes perder, tío. Hay que darle todas las posibilidades. Claro. Eso pasa con un libro, darle un libro, no le dejes el Quijote a los chavales pequeños que no se enteran de él, dale un libro que puedan leer. Jerónimo Stil, todo. Todo a cierta edad. Claro. Bueno. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Hoy. Es un total placer haber tenido esta charla. Y bueno, muchas gracias al equipo técnico, a Cultura Press, a los espectadores. Que nos estáis viendo, espero que os haya encantado la entrevista. Yo creo que da muchos mensajes Ha importantes. sido muy interesante y sobre todo que reflexionéis y que deis una oportunidad al maravilloso mundo del teatro. Así que de nuevo muchas gracias. A vosotros. Y hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio.